de la carta de Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Hemos asignado un título para desarrollar este sermón y es Gozaos en el Señor. Para aquellos que toman nota, este será el título de la predicación. Gozaos en el Señor. Dice así la Biblia: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Oh Padre, queremos suplicar tu misericordia y tu asistencia para desarrollar, Señor, tu palabra, para disertar en ella y hacerlo, Señor, con fidelidad a la inspiración divina. Oh Padre Celestial, yo te pido que a pesar de mí me puedas utilizar como un instrumento en tus manos. Puedas edificar a tu pueblo, Señor, porque tienen una vasta necesidad. La necesidad, Señor, de escuchar tu evangelio y descansar en ese evangelio. Padre Celestial, asístenos en esta idea, en este propósito, y permítenos, Señor, predicar tu palabra, trayendo gozo, Señor, principalmente a ti. Oh Dios, que tu pueblo sea edificado, que todas las personas que están en este auditorio, Señor, puedan ser confrontadas, edificadas, consoladas y animadas por ti. Esto lo pido, Señor, para la gloria de tu gran nombre. En Cristo Jesús son nuestras súplicas. Amén. Gozaos en el Señor. Muchos han dicho y han asociado que la carta del apóstol Pablo a los Filipenses es la carta del gozo. ¿Cierto que ustedes cuando han pensado en Filipenses han pensado o han asociado inmediatamente con la carta o la epístola del gozo? Y no podemos ocultar que la palabra gozo en el desarrollo de esta carta es una palabra vital, pues son por lo menos 15 veces las que se hace mención en tan solo 4 capítulos de esta palabra gozo. Ahora, aunque el gozo pudiera ser nombrado como la idea principal o la idea central de Pablo a los Filipenses, yo creo, y estudiando la carta me atrevo a decirlo, que el gozo no es el llamado principal de Pablo, sino es el resultado de algo que Pablo está tratando en esta carta como un asunto cardenal o de vital importancia. ¿Y qué es aquello que Pablo está tratando en esta carta? Bueno, aquello que Pablo está tratando en esta carta y que produce gozo es la unidad. La unidad. La unidad de esta iglesia producirá gozo en el apóstol Pablo. De hecho, usted puede mirar muy bien esta idea si se ubica en el capítulo 2, versículo 2, donde Pablo dice allí a los hermanos de Filipo: completad mi gozo. ¿Cómo podemos completar ese gozo? Quiero que vaya conmigo para no perder la idea que Pablo trata aquí en el texto. 2, versículo 2. Dice Pablo: hacé completo mi gozo. ¿Cómo podemos hacer completo tu gozo, Pablo? Él mismo responde: siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Podemos completar el gozo de Pablo teniendo unidad. Podemos completar el gozo de Pablo siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, permaneciendo unidos en el espíritu, dedicándonos a un mismo propósito. Pero también este gozo va a ser producido en todos aquellos creyentes que, estando en Cristo, forman parte no solo de la iglesia local, sino de la iglesia universal.
Recordemos que el apóstol Pablo ha insistido en esta carta que los creyentes deben comportarse de una manera digna del evangelio. Allá usted lo puede ubicar en el capítulo 1, versículo 27. Comportados de una manera digna del evangelio. Y esa manera digna de comportarse en el evangelio, Pablo la ha venido ejemplificando a lo largo y ancho de toda la carta. ¿Cómo podemos comportarnos de una manera digna del evangelio? Bueno, lo primero que Pablo hace en el capítulo 2 es mostrarnos el ejemplo de este varón perfecto que pudo colocar los intereses de los demás por encima de los suyos propios. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo comienza a elaborar todo un ejemplo de cómo es que nosotros nos podemos comportar dignamente del evangelio de Cristo. Y él menciona unos nombres, unos personajes donde se coloca incluso a él mismo y dice que estos hombres son personas dignas de imitar. Estos hombres dignos de imitar son los que ponen los intereses de los demás por encima de los suyos. Son personas que poseen o que tienen el carácter apropiado para ser enviados. Son aquellos mensajeros de Dios, administradores de los dones del Señor, que nosotros vemos en las necesidades como hermanos, que nosotros vemos en las necesidades como colaboradores, que los vemos en las necesidades como compañeros de milicia. Estos son verdaderamente nuestros aliados. Estos son hombres que aman sacrificialmente, por lo cual el apóstol Pablo dice que al hallarlos debemos imitarlos, pero no solo debemos imitarlos, dice Pablo que debemos apreciarlos y valorarlos. Este era el perfil de dos hombres particulares llamados Timoteo y Epafroditos. El apóstol Pablo va a colocar estos nombres o va a contrastar a estos nombres, a estas personas que ha mencionado, con un grupo de personas que definitivamente no podemos imitar. No podemos imitar. A esos que no podemos imitar, Pablo les llama perros. A esos que no podemos imitar, Pablo les llama malos obreros. A esos que no podemos imitar, Pablo los señala como mutiladores del cuerpo. Y sé que son apelativos muy duros, quizás hasta bruscos, para referirse a unas personas, pero no hay otra descripción que asignar a aquellos que a través de la división están poniendo en riesgo la unidad de la iglesia del Señor. Así que de lo leído, mis hermanos, y de toda esta introducción, nosotros podríamos argumentar en este sermón que el gozo del Señor lo podemos preservar considerando que nuestra seguridad no descansa en alguna obra adicional fuera de la perfecta obra que Cristo en la cruz pudo realizar. Ese será el argumento en el que nosotros estaremos desarrollando este sermón. El gozo del Señor lo podemos preservar considerando que nuestra seguridad no descansa en alguna obra adicional fuera de la perfecta obra que Cristo en la cruz pudo realizar. Y para desarrollar esta idea, hay tres cosas que en esta mañana yo quisiera considerar. Lo primero que vamos a considerar es un mandato a experimentar gozo en el Señor. El versículo 1, parte A. Lo segundo que vamos a considerar es una advertencia hacia todo lo que pone en riesgo el gozo en el Señor. Versículo 1, parte B, hasta el versículo 2. Y lo tercero a considerar es la razón para mantener nuestro gozo en el Señor. Eso lo vamos a observar en el versículo 3 y allí estará la parte final. Una razón o la razón para mantener nuestro gozo en el Señor. Así que pensemos en desarrollar nuestro sermón considerando nuestro primer encabezado, un mandato a experimentar gozo en el Señor. Y quiero que me acompañen nuevamente al capítulo 3. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Lo que acabamos de leer, mis hermanos, no es una opción. Lo que acabamos de leer es un mandato.
El apóstol Pablo está ordenando a los creyentes de la iglesia en Filipo a gozarse en el Señor. Por lo tanto, podemos partir de la premisa diciendo que el gozo no es algo subjetivo, sino objetivo para el Hijo de Dios. Es algo objetivo para el Hijo de Dios. Y esto que él está solicitando a los hermanos, él mismo se encargó de demostrarlo. Porque quien está escribiendo esta carta, y esto es necesario que nosotros lo consideremos, no se encontraba en una playa, no se encontraba por allá en una azotea descansando en una hamaca. No, el que está solicitando este gozo se encontraba en medio de una prisión. Estaba encadenado, encarcelado. El apóstol Pablo está solicitando que estos hermanos pudieran experimentar gozo en el Señor, aun cuando él se encontraba en una circunstancia que realmente no le permitía desde la parte humana considerarse lleno de gozo. Él había demostrado lo que era el gozo en medio del sufrimiento. Cuando usted lee por lo menos la carta o la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 28, se dará cuenta todo lo que este apóstol de Cristo tuvo que soportar. Sin embargo, a pesar de todo lo que Pablo vivió, siempre manifestó estar gozoso en el Señor. Y ese en el Señor es clave para entender la clase de gozo que Pablo está haciendo mención. Es un gozo no cualquiera. Es un gozo en el Señor, en el Señor. Esa partícula que él utiliza aquí, en, nos lleva a considerar que no se trata de cualquier gozo. No es una alegría pasajera. Este es un gozo que proviene directamente de Dios. Este gozo del cual estamos llamados a experimentar, no lo producimos nosotros. No es un gozo que se efectúa en una condición natural. No, es un gozo que proviene de Dios. Este gozo viene como resultado de la comprensión que nosotros podemos tener de nuestra unión con Cristo. Si estamos en Cristo, si Él es nuestro Señor, entonces nosotros sabremos que ninguna cosa creada podrá separarnos de su amor. Si estamos en Cristo, nosotros sabremos que en Él hemos sido rescatados, que en Cristo hemos sido resucitados, que en Cristo hemos sido glorificados. Y esto no permitirá que ninguna cosa nos robe el gozo que ahora podemos disfrutar debido a la comprensión de la unión que tenemos con Jesús, el Hijo de Dios. Así que vale la pena, mi hermano, reflexionar sobre esta clase de gozo. El gozo del cristiano no es una mera alegría en la carne. El gozo del cristiano es el deleite interior que proviene de la comprensión de toda la bondad del Señor empleada en la salvación que Él mismo originó. Cuando usted considera la bondad, la misericordia del Señor que Él ha empleado para salvarle, usted podrá tener gozo, podrá experimentar ese gozo del cual Pablo está hablando. Ese es un gozo que nosotros no lo podemos condicionar a ninguna circunstancia actual. Este es capaz de permanecer aún en medio del dolor, en medio de la adversidad. Y algo que yo necesito entender es que así como la fuente de mi gozo no soy yo, sino es Dios, asimismo mis circunstancias tampoco lo son. Si la fuente del gozo que nosotros estamos hablando no somos nosotros mismos, sino es Dios, entonces tampoco las circunstancias lo podrán ser. Mis circunstancias pueden producir una alegría temporal, pero no me han podido dar el gozo que solo Cristo me puede otorgar. Por lo tanto, así como ellas no pueden darme el gozo, tampoco me lo podrán quitar. La palabra
de Dios nos dice claramente en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. El gozo es una virtud que conforma ese fruto del Espíritu Santo de Dios. Así que el gozo es algo que Dios cultiva en mí. Y producto de una relación con nuestro Padre Celestial, nosotros podemos tener mayor comprensión de ese gozo. Si esto es así, mi hermano, entonces las circunstancias que yo vivo no deberían por qué afectar mi gozo. ¿Cierto? Si el gozo viene vía Dios, las circunstancias no lo producen, entonces las circunstancias tampoco lo deberían afectar. Y yo creo que Pablo está aquí para testificar que él pudo experimentar esta clase de gozo aún en medio de las circunstancias que estaba atravesando. Por lo tanto, cuando yo experimento cierta alegría, cuando las cosas van bien, eso no necesariamente es el gozo del Señor. Frecuentemente es el gozo de mi carne que disfruta de que las cosas van tal cual como yo las he planificado. Pero resulta que Dios me ha revelado que aún las cosas que no están saliendo como yo las he planificado, Él las ha orquestado desde la eternidad pasada. Y estas cosas tienen la capacidad de cooperar para un bien mayor. Por lo tanto, estas cosas que nosotros llamamos malas, no son malas en sí mismos porque están sirviendo al plan de Dios. Y si están sirviendo al plan de Dios, no deberían afectar el gozo tampoco. Están redundando en un mayor bien. Desde la perspectiva divina, siempre todas las cosas van bien porque van conforme al propósito para el cual Dios mismo las diseñó. El gozo entonces es un deleite, es una paz interior que resulta de esta comprensión que yo tengo de Dios, de la salvación que Él ha orquestado. Por tanto, mientras más cercana es mi relación con Dios, mejor y mayor es mi gozo. Mejor y mayor es mi gozo. Mejor y mayor será el gozo que yo pueda experimentar de este lado de la eternidad. Porque entiendo que el gozo no es una emoción superficial, sino una evidencia de que Cristo está reinando en el corazón. El gozo del mundo o el gozo de nuestra carne se apoya en lo que se puede perder. Pero el gozo del creyente se sostiene en lo que jamás se perderá, nuestra unión con el Señor. Recuerde que el gozo es una virtud espiritual y es necesario que esto usted lo pueda subrayar. El gozo es una virtud espiritual. El gozo es un sentimiento de satisfacción y plenitud que irradia el cristiano en cualquier circunstancia que se encuentre debido a la comprensión de su unión con Cristo. Ahora, como el gozo es un fruto del Espíritu, entonces tiene sentido que Pablo me esté llamando y esté mandándome a regocijarme en el Señor. Esté mandándome, ordenándome, porque no hay ninguna otra manera como yo pueda hacerlo. Yo no puedo regocijarme en el sentido bíblico fuera del Señor, porque el gozo es un fruto de Dios. Y por tanto, cuando el gozo se me está escapando, yo debo preguntarme dónde me encuentro en ese momento de mi vida con relación a Dios. ¿Dónde estoy? ¿Cómo está mi relación y mi comprensión de Dios? De la obra salvífica que Cristo ha efectuado. ¿Cómo yo la estoy entendiendo? Mi hermano, ¿te das cuenta de la importancia entonces que tiene para la vida cristiana la experiencia del gozo?
Razón tenía Nehemías cuando en un momento de dificultad, mientras estaban reconstruyendo las murallas, mientras veía amenazas, lo que pudo pronunciarle a todos aquellos que estaban desanimados es: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuándo es nuestra fortaleza? Cuando nosotros tenemos comprensión de que las circunstancias que yo estoy atravesando son circunstancias permitidas por el mismo Dios. Y siempre y cuando yo haya permanecido con la mirada puesta en el Señor, yo puedo entonces mantenerme en ese gozo que Él me dio. La pérdida del gozo con frecuencia es el resultado de una gran distracción. Es el resultado de haber quitado nuestra mirada del Señor. Es el resultado de enfocarnos en algo distinto a Dios. No podemos llegar por la calle diciendo: venía caminando, mirando a Jesús y en mirando lo que Él ha hecho por mí, su benevolencia, su bondad, su fidelidad, y de repente algo se cruzó en mi camino y entonces quité la mirada del Señor y la coloqué en otra cosa que quitó y robó de mí el gozo. Desviar la mirada va a representar, mi hermano, una amenaza al gozo que Cristo mismo nos ha otorgado. El gozo del Señor no es algo que dependa de nosotros. No es algo causado. No es producido por una circunstancia. Es el fruto de haber entendido, abrazado y vivido una verdad que tiene que ver con la soberanía de Dios en el control de todas las circunstancias, incluyendo las que actualmente yo me encuentro atravesando. Las circunstancias en las que yo estoy, que me han robado el gozo desde la perspectiva divina, tienen el propósito no solamente de cooperar para bien, sino de aumentar el gozo en el Señor. De manera que no importa en la circunstancia que yo me encuentre, si yo puedo recordar que no estoy aquí por un accidente, sino por la orquestación sabia de Dios, entonces yo podré mantener el gozo que el Espíritu Santo de Dios ya cultivó en mi corazón. Sea lo que sea que tú estés atravesando, no has llegado a ese lugar por un accidente cósmico. No es el resultado del azar el que te llevó a atravesar por la dificultad en la que hoy te encuentras. Estás allí por el sabio plan de Dios. Eso es lo que justamente tú estabas necesitando y estabas necesitando para el bien mayor que el Señor quiere hacer en tu vida. Formar tu carácter más al de su Hijo Jesucristo. Así que de manera que no importa la circunstancia, yo debo recordar que estoy allí por el plan de Dios. Entonces, gozarse en el Señor no es cerrar los ojos al dolor, es abrirlos a la soberanía de Dios. Gozarse en el Señor no es cerrar nuestros ojos al dolor, es abrirlos a la soberanía de Dios. Es este gozo que el apóstol Pablo está llamándonos a experimentar. Un gozo duradero que solo podrás experimentar al considerar la obra de Cristo por ti en la cruz. Solo esa obra que Él pudo lograr. Amigo y hermano que estás en este lugar, Cristo murió en tu lugar y te puso en las manos de tu Padre Celestial. Y estando en las manos del Padre Celestial, quiero decirte algo que podrá aumentar tu gozo. Nada ni nadie te podrá arrebatar de allí. Por consiguiente, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ninguna cosa creada, asígnele el apelativo que usted quiera, ninguna cosa creada, ninguna circunstancia podrá quitarte ese gozo que el Señor ya te otorgó. Este es el gozo que tú estás llamado a experimentar. Un gozo que no depende de la circunstancia.
Estás llamado a experimentar este gozo. Pero quiero decirte algo. Este gozo tiene enemigos. Tiene enemigos. En el caso de los filipenses, eran personas, al parecer creyentes, que resistieron a la idea de que solo por la fe puesta en Cristo, sin las obras, ese gozo podría ser una realidad. A ellos Pablo señala con vehemencias que todos nosotros debemos evitar. Y esto es lo segundo que vamos a considerar. Una advertencia hacia todo lo que pone en riesgo el gozo en el Señor. Una advertencia. Vaya conmigo allí mismo a Filipenses, capítulo 3, versículo 1, parte B y versículo 2. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Es notorio que hay un cambio de tono. Hay un cambio abrupto en medio de esta carta. Pues Pablo viene hablando del gozo y de repente pasa a dar una advertencia contra los malos obreros. De repente pasa a dar una advertencia contra aquellos que él llama mutiladores del cuerpo. Y tal parece que esto no tuviera alguna relación con lo que él viene tratando. De hecho, muchos estudiosos se han encargado de decir que esta es otra carta que fue injertada en la idea que Pablo finalizó y que se encuentra allí justamente a partir del versículo 2 de este capítulo 3. Que esta es otra carta en la que Pablo está señalando a los judaizantes. Pero yo creo, mi hermano, que hay una relación que pudiéramos nosotros notar en esta advertencia de Pablo con lo que él ha venido tratando ya. Es decir, con esta advertencia que Pablo hace hacia aquellas personas que cataloga como perros, como malos obreros, como mutiladores del cuerpo. Está refiriéndose a judaizantes, aquellos que llamándose en ocasiones cristianos, insistían en la necesidad de las obras de la carne. Aquellos que insistían en la circuncisión para alcanzar la salvación. Es a ellos que Pablo está señalando. Pablo se refería a los judaizantes que les enseñaban a los cristianos de Filipo que aparte de creer en Cristo, ellos debían obedecer la ley de Jehová y circuncidarse para que su fe fuera una fe completa. Pero no es la primera vez que nosotros vemos a Pablo contrarrestar estas falsas enseñanzas de los judaizantes. En Gálatas también el apóstol lo hace con vehemencia. Pero usted preguntará hasta aquí, ¿quiénes eran los judaizantes? Bueno, no eran judíos que practicaban la religión del judaísmo, ya que ellos excluían generalmente a los gentiles. Más bien eran judíos que habían creído en Cristo, pero que todavía vivían de acuerdo a la ley, tal como lo hizo la iglesia de Jerusalén en sus primeros años. A estos es que Pablo está señalando. A estos judíos ortodoxos que llamaban a los gentiles como perros de forma despectiva y que aparentemente Pablo está utilizando este calificativo para volvérselo a asignar a ellos, es que Pablo se está refiriendo. Pero estos no eran perros domésticos como los que nosotros tenemos en casa. No era como Nala o no era como Apolo. No, eran animales salvajes. Realmente eran animales salvajes. No eran meras mascotas como las que solemos tener en casa. A estos hombres Pablo les está llamando animales salvajes, mutiladores del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia local. Y aquí encontramos entonces la relación de Pablo en medio de esta advertencia que hace sobre la unidad de la iglesia. Porque estos mutiladores del cuerpo, estos malos obreros, estos perros estaban generando división. Estaban generando división en la iglesia.
Ahora, ¿por qué podemos llamar y ver esta relación de unidad? Esta relación entre la advertencia de Pablo con la unidad y el gozo del Señor. Bueno, porque la forma más rápida de tú perder el gozo en el Señor es cuando colocas tu confianza en las obras de la carne. Cuando tú confías en las obras de la carne, tú vives frustrado. Cuando tú confías en las obras de la carne, tú sientes que tu salvación no es segura. Porque fallas, porque pecas, porque vuelves a hacer lo malo. Porque cada uno de nosotros, mi hermano, tiene ese Romanos 7 que lo acusa. Lo que hago no lo entiendo. No hago lo que quiero. Hago lo que aborrezco. ¿No hay días acaso en los que usted se levanta con esa sensación? Diciendo, yo no sé qué es lo que me pasa. Pues quiero decirte que no estás solo. Pablo también lo experimentó. Él también dijo, mira, lo que yo hago no me entiendo. Realmente no me entiendo. Porque esto no es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un cristiano de verdad, verdad. Pero no sé qué me pasa. Lo que aborrezco, lo que yo mismo señalo como malo, eso lo termino haciendo. Y termina por allá exclamando Pablo al final de este capítulo 7 en Romanos, diciéndose a sí mismo, soy un miserable. Miserable de mí. ¿Cuántas veces no nos hemos podido sentir así? Cuando hemos confiado en las obras de la carne, terminamos diciéndonos lo que Pablo se dijo. Miserable de mí. Pero hay un antídoto ante esa pérdida del gozo ocasionada por confiar en nuestra carne. Y Pablo también lo pronunció allí mismo en Romanos 7, cuando dijo, bendito sea nuestro Señor. Gracias a Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Confiar en Cristo, en su obra, es lo que podrá producir gozo permanente en nuestras vidas. Si tú pierdes de vista el mensaje de la cruz, experimentarás también pérdida de gozo. Porque las buenas nuevas producen gozo al saber que tenemos perdón, al saber que tenemos reconciliación. Las buenas nuevas de salvación producirán en nosotros un gozo frecuente, permanente. Confiar en las obras de la carne es poner en riesgo nuestro gozo en el Señor. Es una amenaza contra el gozo que otorga Dios. Así que cuando confíes en las obras de la carne para tu salvación, podrás contar que tu experiencia de gozo pronto se irá porque has abrazado una enseñanza que te llevará al error, tal como pasó en la vida de Adán. ¿Adán qué hizo? Abrazó una mentira y renunció a la verdad. Las falsas enseñanzas siempre han sido motivo por el que el gozo se ha ido en los hijos de Dios. Tu gozo tiene que estar anclado en la verdad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces la verdad que yo he abrazado, igual que Adán, la desplazo por la mentira que me ofrece Satanás. Sí, mi hermano. Satanás nos ofrece una mentira tal cual como hizo con Adán y Eva, con que Dios ha dicho. Ahora Satanás sabe que tú y yo conocemos esa historia. Así que eso no es lo que te va a decir. No te va a aparecer diciendo con que Dios ha dicho, porque tú vas a recordar que eso fue lo que hicieron nuestros primeros padres en el Edén. Él no va a venir a decirnos serás como Dios, pero sí te presentará otra oferta. Él utilizará nuestro bienestar. Él utilizará nuestra felicidad. Entonces te podrá decir y susurrar a tu oído, si tú tienes ese trabajo, tu gozo aumentará. Si tú tuvieras tan solo ese marido, tu gozo realmente aumentará. Si tuvieras esa mujer, tú estarías mejor. Si estuvieras en aquel lugar, seguramente fueras mucho más feliz.
si no tuvieras este pastor, sino uno de Barranquilla, entonces realmente podrías experimentar cierto gozo. Satanás va a susurrar a nuestro oído, tratando de cautivar nuestras mentes, llevándonos a una idea falsa de que nuestro gozo depende de las circunstancias. Si no tuviera este cuerpo, sino aquel cuerpo, yo me sentiría mucho más feliz, me sentiría mejor. Cada verdad que yo he abrazado, entonces yo la voy a desplazar. Las verdades del Señor, las verdades del Evangelio, de sus propósitos, yo voy a comenzar a desplazarlas del lugar por abrazar la basura de la oferta de Satanás. Cuando Adán y Eva abrazaron la mentira, no tuvieron gozo. Y quiero que por favor atienda esto. La mentira de Satanás nunca producirá gozo en nuestras vidas. Cuando Adán y Eva abrazaron la mentira, lo que obtuvieron fue vergüenza y dolor. Estaban desnudos, no sabían que estaban desnudos. Pero una vez consumieron la mentira, se avergonzaron de su desnudez. La mentira siempre traerá vergüenza y dolor. No solo fue el caso de Adán y Eva. Consideremos a David. David abrazó también la mentira. ¿Y qué pasa? Perdió el gozo de su salvación. Por allá en el Salmo 51 se encuentra exclamando: devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando abrazamos la mentira, perdemos el gozo que solo nos puede otorgar Dios. La verdad de Dios no va a traer a sus hijos pena, no va a traer vergüenza. Sí podrán experimentar dolor, sí podrán experimentar tristeza y sufrimiento, pero esto no por haber hecho lo malo, sino por haber hecho la voluntad del Señor. Y si esto es así, en la temporada más larga de nuestras vidas, que es la eternidad, podremos experimentar un gozo que nadie nos podrá quitar. La temporada más larga de nuestra vida no está en este mundo terrenal. La temporada más larga en la que nosotros estaremos, mi hermano, es en la eternidad reinando con Cristo. Y nadie nos podrá quitar ese gozo. El gozo en la carne está centrado en tu bienestar. Bienestar es una palabra compuesta. Bienestar. Es decir, depende de cómo estemos. Depende de cómo estemos. Podrás entonces tener gozo siempre y cuando te vaya bien. Entonces, si estás bien, vas a disfrutar de un bienestar. Este gozo tiene que ver con los impulsos de la carne. Y ese gozo que produce nuestra carne dura hasta cuando duren los estímulos que favorecen la carne. Así que aquí el apóstol advierte a tener cuidado con unos hombres particulares que están vendiendo una mentira, están ofertando una mentira. ¿Y qué les dice Pablo a los creyentes de Filipo? Por 3 ocasiones les dice: guardaos, guardaos. La palabra guardaos proviene del griego blepo, la cual literalmente significa no quitarle la mirada a alguien. Es una expresión que significa no tanto ver por ver, sino observar cuidadosamente algo. Esto es muy parecido a unas palabras que normalmente nosotros utilizamos en la costa y no sé si por acá también se escuchen, pero cuando nosotros queremos advertirle del peligro a un joven, nosotros le decimos: ojo pelado. Ojo pelado es que abre tu ojo a aquello que está generando cierto peligro. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí a nosotros hoy, ahora, es: ojo pelado. Mantente vigilante. Cuídate. Cuídate de los falsos obreros, de los perros,
de los mutiladores del cuerpo, porque ellos tienen una mezcla de verdad con mentira y te quieren arrastrar hacia el error. Prestemos atención a los falsos maestros. Estos siguen abundando aún en las iglesias. Prestemos atención a sus enseñanzas, pero también prestemos atención a toda aquella mentira que no es otra cosa que una carnada llamada seducción. Esa carnada busca atraparte, busca cazarte para robarte luego el gozo del Señor. Como podemos apreciar, mi amado hermano, el enemigo más peligroso del gozo no es el sufrimiento. No es el sufrimiento, sino el orgullo religioso. Muchos creyentes pierden el gozo porque sin darse cuenta empiezan a vivir bajo la lógica del desempeño. Si oro más, Dios me amará más. Si fallo menos, Dios estará más contento conmigo. Pero el evangelio grita lo contrario. Dios te ama porque Cristo fue suficiente. Tu aceptación no se debió a tus méritos. No fue por tu buen desempeño que el Señor te rescató. No, mi hermano, sino por la obra perfecta de Jesús en la cruz, es que tú pasaste de las tinieblas a su luz. No es que Él te vio en alguna parte del Quindío, quiso rescatarte porque tú te estabas portando bien. No fue esa la razón. La razón de nuestra salvación no se encuentra en nosotros, se encuentra en Dios. Y cuando queremos preguntar por qué Dios nos salvó, con tal de no envanecernos, Él dice en su palabra, por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Él lo quiso. Porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la razón para mantener nuestro gozo en el Señor? Eso es lo que vamos a ver en tercer lugar hoy. La razón para mantener nuestro gozo en el Señor. Puede colocarle entre paréntesis, la verdadera circuncisión. Permítame leer el texto. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Los judaizantes que habían llegado a Filipo estaban enseñando que era necesario circuncidarse, la cual era una especie de operación quirúrgica que consistía en cortar una porción del prepucio del pene humano, del miembro varonil. En eso consistía la circuncisión. Sentido tiene esto y por ello Pablo le llama a estos hombres mutiladores. Son mutiladores del cuerpo. Esta circuncisión ciertamente había cumplido con su propósito. Ya no era un rito necesario y de seguirse practicando podrían ser acusados o vistos como una práctica pagana. Pablo está comparando la acción de estos judíos que no habían comprendido el evangelio con las acciones y prácticas de los pueblos paganos y por eso les llama mutiladores del cuerpo. La circuncisión es la marca o señal que acompañó el pacto de Dios con Abraham. Es una señal que continuó en el pacto de Dios con Moisés y que se extendió hasta el pacto de Dios con David. Es decir, que los judíos por mucho tiempo practicaron este rito, tuvieron esta señal, pero esta no era sino una sombra de algo superior. Por medio del nuevo pacto en Cristo comprendemos que ya la marca externa, como lo era la circuncisión, no era necesaria. Porque ahora en Cristo se había cortado el prepucio, pero del corazón.
de nuestro corazón. Cristo se había encargado de cortar el prepucio de nuestro corazón. La verdadera circuncisión es la que hace el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nuestros corazones cuando venimos al Señor. Dios en ese momento está haciendo uso de lo que Él mismo prometió a través del profeta Ezequiel. Te mira Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, lo que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y qué más hará? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Y qué va a hacer a través de ese espíritu? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estamos hablando de la obra regeneradora de Dios a través del Espíritu Santo. Es una obra invisible a nuestros ojos, efectuada directamente por Dios sobre el pecador, aquellos que Él ha traído a su reino. Y esta es la verdadera circuncisión, porque la verdadera circuncisión no corta la piel, la verdadera circuncisión corta el corazón. Corta el orgullo. La verdadera circuncisión corta el orgullo latente en nuestro corazón cuando venimos al Señor. Es el Espíritu Santo quien abre el corazón del pecador, limpia la culpa y planta en nosotros el gozo de la salvación. Así que la razón por la que podemos mantener nuestro gozo en el Señor es porque en Cristo y por medio de su Espíritu Santo hemos experimentado la verdadera circuncisión. Esa es la razón por la que podemos mantener el gozo en el Señor. Ahora servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en la obra de Cristo Jesús. Nos gloriamos en esa gloriosa obra de Cristo en la cruz. Mis hermanos, mientras más confiemos en Cristo, más libre y gozoso se vuelve nuestro corazón. Más libre y gozoso se vuelve el corazón del hombre. Porque entiende que servir a Dios en espíritu significa servir desde el amor y no desde la obligación. Servimos en amor porque amor hemos recibido de parte de Dios. Respondemos a lo que Dios ya nos dio en Cristo. Definitivamente, la Escritura quiere que atendamos este mensaje. Quiere que atendamos ese mensaje dejándonos saber que los verdaderos adoradores son aquellos que se glorían en Cristo Jesús y que no confían en su carne. Es una necedad confiar en la carne, porque las obras de la carne no podrán otorgarnos seguridad de salvación. Hermano, nuestra confianza y gozo no está en lo que nosotros podamos hacer o lo que podamos realizar. Nuestra confianza y gozo permanecerá cuando confiemos en lo que Cristo ya logró. Lo que Él logró en la cruz. Es una verdadera torpeza descansar en nuestras obras para ser salvos, aceptos delante de Dios. Tú no eres parte del pueblo de Dios por un rito externo. No eres parte del pueblo de Dios por nacer de padres judíos. Entiende, mi amado hermano, que no podemos ganar el favor de Dios con nuestras propias fuerzas. Es por la obra interna del Espíritu Santo. Es por esa obra que Él opera en el corazón del pecador que ahora podemos estar seguros de nuestra salvación. Y esta es la verdadera razón para regocijarnos en el Señor. Independientemente de tus circunstancias, independientemente de las cosas que te puedan estar generando en esta altura de tu vida aflicción, recuerda, mi hermano, que para los que están en Cristo, de acuerdo a lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación. No hay condenación.
para aquellos que confiamos en Cristo, no hay condenación. Puedes experimentar gozo confiando en la obra de Cristo en la cruz. Aplicaciones finales, mi hermano. Yo quisiera atreverme a preguntarte sin que tú me puedas responder. Es un ejercicio mental el que vas a hacer. ¿Cuál es la fuente de tu gozo? Examínalo, mi hermano, por un momento. ¿Cuál es la fuente verdadera de tu gozo? ¿Estar exento de enfermedad? ¿Gozar de bienestar? ¿Cuál es la razón principal de tu gozo? ¿En qué consiste tu felicidad? ¿Que alguien te pueda acompañar? ¿Novio? ¿Novia? ¿Trabajo? ¿Cargo? ¿Cuál es la razón principal de tu gozo? ¿Será acaso que tu gozo deriva de una vida exonerada de dificultad, sin problemas, sin enfermedades, sin enfrentar ninguna clase de calamidad? Pues quiero decirte que ese gozo está lejano de la promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de los cristianos. Porque Jesús mismo dijo que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicciones. Es decir, que íbamos a tener que padecer de cosas que no quisiéramos padecer. Pero que confiáramos. ¿En quién? En Él. Porque Él ha vencido ese mundo. Recuerda, mi amado hermano, que el gozo es un regalo producido por el Espíritu Santo de Dios. Es un regalo que el Espíritu Santo nos ha otorgado, que ha cultivado en nosotros y que lo podemos desarrollar en la medida que afirmamos nuestra relación con Dios. En la medida que afirmamos nuestra relación con Dios, podemos comprender su palabra y cuando venga la aflicción sabremos que esta circunstancia no es ajena a la voluntad del Señor. Estaremos satisfechos en toda circunstancia. Estaremos gozosos en medio de la aflicción porque sabremos que esto que enfrentamos ha sido designado por Dios. Para los propósitos de Dios sirve y contribuyen a la gloria de su gran nombre. Mis hermanos, a veces miramos las cosas que acontecen a nuestras vidas como eventos naturales, como si fueran cosas que pasaran de forma natural, como accidentes o como el flujo natural de la vida, pero eso no es verdad. Dios está en control de todo cuanto acontece sobre nuestras vidas y eso debe llevarnos al gozo porque estas situaciones nos llevan cada vez más cerca de Dios y nos hacen cada vez más aptos para su gloria. ¿Acaso no son las circunstancias difíciles que has estado atravesando las que más te han acercado a tu Señor? ¿No son acaso esas circunstancias las que te han llevado a orar más? Son estas situaciones, mis hermanos, las que nos acercan al Señor. Y por esto son permitidas por Dios. Hermano que estás en este lugar, algo adicional que quiero decirte es que no te dejes engañar por los judaizantes actuales. No te dejes engañar. Hoy quizás no los encontramos practicando la circuncisión. No nos están diciendo después de salir de la iglesia, ven con una piedra afilada que voy a cortar tu prepucio. Eso no lo están diciendo. Pero sí los vemos estableciendo normas antiescriturales para mostrarle al hombre un camino distinto al de Cristo para salvación. En Cristo, mi hermano, tú y yo somos la verdadera circuncisión. Su obra es eficaz en nuestro corazón. Esa obra de Cristo es la que nos hace aceptos delante de Dios. Y es verdad que debemos obrar, pero no para ganar la salvación, sino para evidenciar lo que ya por gracia Dios nos entregó. Amigo que estás en este lugar y que has escuchado este sermón,
quiero decirte que ningún placer, por muy gratificante que éste sea, podrá otorgarte plena satisfacción. Ningún placer. Ese gozo en la carne es un gozo temporal. Ese gozo temporal tendrá una consecuencia mortal y eterna. Tu alma yacerá en la condenación. Así que quiero darte una advertencia, amigo que estás aquí. Huye de tal placer y ven a Cristo para que puedas experimentar el verdadero gozo ahora, aquí y también por toda la eternidad. Corramos al Señor, amada iglesia. Corramos a Cristo. Permítanme orar. Oh Padre Dios celestial, delante de ti nos encontramos. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos comprendido tu verdad. Yo te pido, Padre, que ahora cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo pueda obrar en la obra invisible, pueda aplicar este sermón. Oh Dios, que ayudes a mis hermanos a manifestar contentamiento, manifestar gozo, no por algo ajeno a lo que ya recibieron en Cristo, su salvación, Señor. Que puedan considerar esto realmente como valioso. Oh Padre, que tenga para ellos un peso eterno y que puedan entonces manifestar contentamiento aun cuando sus circunstancias no sean las que ellos deseen. Ayúdanos, Padre, a ver en Cristo las riquezas de tu gracia, a ver en Cristo el perdón, la reconciliación, el amor que ahora disfrutamos y que eso pueda aumentar considerablemente nuestro gozo en el Señor. Que lo podamos realmente hacer evidente en medio de la iglesia local, pero también lo podamos experimentar y desarrollar en cada una de las áreas en las que tú nos has llevado, Señor. Oh Padre, en el trabajo, en el hogar, en el colegio, en la universidad, Señor. Que podamos experimentar gozo en el Señor. Que nos mantengas tú, Señor, alertas por medio de tu palabra, para guardarnos de todo aquello que ponga en riesgo este gozo que ya tú nos has entregado. Esto lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre. No a nosotros, Señor, sino a ti sea toda la gloria en Cristo Dios. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos.